Trump pensaba que Canadá no reaccionaría. Se equivocó gravemente. Al imponer aranceles probablemente esperaba algunas protestas, tal vez un leve contragolpe, pero en lugar de eso, Canadá contraatacó con fuerza. ¿Y hoy? Esta respuesta pone en peligro algo que Trump jamás anticipó: el acceso de Estados Unidos a Alaska. Sí, has oído bien. Una iniciativa audaz de Canadá podría conferir a Alaska una identidad mucho menos estadounidense. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Y hasta dónde podría llegar Canadá? Analicemos la situación. El territorio de Alaska es un territorio gigantesco. 1.718.000 kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje, glaciares y paisajes entre los más espectaculares de Estados Unidos. Pero, ¿saben qué es aún más impactante? Es uno de los dos únicos estados estadounidenses que no están conectados por tierra con los Lower 48. En otras palabras, es un primo distante de Estados Unidos, enclavado allá arriba, separado por miles de kilómetros. Y adivinen quién juega un papel clave para mantener ese vínculo con el resto del país. Exactamente, Canadá. El único acceso terrestre entre Alaska y el resto de Estados Unidos atraviesa territorio canadiense. Ya sea en coche, tren o barco, hay que cruzar el Gran Norte Blanco. La aviación es la única excepción, pero incluso allí no es tan sencillo. Ciertamente, algunos vuelos directos conectan Alaska con ciudades estadounidenses, pero la mayoría aún deben sobrevolar el espacio aéreo canadiense. En resumen, salvo optar por un desvío monumental, Canadá es un paso obligado, especialmente para el transporte terrestre. La frontera entre Alaska y Canadá, Alaska, comparte una colosal frontera de 2.477 kilómetros con Canadá, que se extiende desde el gélido océano Ártico hasta el Pacífico. Al este limita con el territorio del Yukón y la Columbia Británica, formando una inmensa extensión salvaje que hace preguntarse por qué alguien elegiría vivir allí. Sin embargo, alrededor de 740.000 personas han hecho de esa región su hogar y parecen haberse adaptado. Pero volvamos a la frontera. No se trata de una línea nítida y bien definida como muchas otras fronteras internacionales. En ciertos tramos es casi imperceptible, como en la cima del monte St. Elias, que se eleva a 5.486 metros. En otros es un verdadero enigma geográfico. La Comisión de Límites Internacionales tuvo que recorrer algunos de los paisajes más remotos y hostiles del planeta para delimitarla. En algunas partes, se precisó abrir un paso a través de bosques y montañas mediante balizas metálicas. En otras, la frontera corta literalmente por la mitad cumbres, donde nadie sensato construiría nada. Y sin embargo, esa línea existe, trazada con esmero y de vital importancia. La extravagancia de ciertos tramos de la frontera entre Canadá y Alaska resalta la importancia de las rutas que conectan Alaska con Canadá y, por extensión, con Estados Unidos. En pocas palabras, Canadá posee una palanca única sobre el Estado estadounidense, capaz de desconectarlo del resto del país como nadie. Y créanlo, Canadá es plenamente consciente de ello. ¿Cómo utiliza entonces este rol de guardián de Alaska? En primer lugar, apuntando a los camiones que intentan llegar al estado desde Estados Unidos. No es todo Canadá el que actúa así, sino una provincia en particular, la Columbia Británica, verdadero peso pesado del oeste canadiense. Esta provincia comparte su frontera norte con Alaska, constituyendo un vínculo terrestre crucial. Sin ella, Alaska estaría prácticamente aislado, privado de acceso directo a los transportes terrestres. Y si el primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, tiene éxito, los transportistas estadounidenses sentirán ese aislamiento de forma muy concreta. Él prevé, de hecho, la instauración de peajes para los camiones comerciales que se dirigen hacia Alaska. Estos cargos, habitualmente destinados a financiar infraestructuras o gestionar el tráfico, aquí tendrían una función totalmente distinta: restringir el acceso terrestre de Estados Unidos a su propio estado. Si estos peajes se implementan, encarecerán considerablemente el costo de los envíos a Alaska, haciendo el transporte de mercancías más caro y potencialmente menos eficiente. Se trata de una respuesta directa a los aranceles impuestos por Trump, y Eby no se lo esconde. Aunque estas medidas aún no se han puesto en marcha, envían un mensaje claro. La Columbia Británica está dispuesta a complicar la vida de los transportistas estadounidenses si la guerra comercial se intensifica. Implicaciones económicas y logísticas. Canadá no se quedará de brazos cruzados absorbiendo el golpe económico sin responder. Y no se trata únicamente de dinero. Esta medida podría generar un verdadero lío logístico. Alaska depende de esta ruta terrestre para la mayoría de sus suministros, y sin ella el estado enfrentaría graves penurias. Los productos más afectados, los alimentos frescos y el petróleo, según el senador de Alaska, Robert Myers. Myers, quien es camionero, sabe de lo que habla. Al ser preguntado sobre los peajes y sus objetivos, afirmó: "Si quieres enviar algo rápidamente aquí, lo pones en un camión, no en una barcaza.
Sin embargo, esto no significa que Canadá esté inundado de camiones en dirección a Alaska todo el día. De hecho, el tráfico por carretera hacia Alaska no es tan intenso como en los Lower 48. Según la Asociación de Transporte por Carretera de Alaska, el 57,8% del tonelaje manufacturero se transporta en camiones en Alaska, es decir, alrededor de 13.170 toneladas diarias. Esta cifra más baja se explica porque Alaska no opera como la mayoría de los otros estados en términos de transporte. El estado depende más del transporte aéreo y marítimo para mover mercancías, debido a su carácter remoto y a la dificultad de acceder por tierra. Además, el rol de los camiones en Alaska es más especializado. Según el Sistema Vial Nacional, el transporte de carga por camión en Alaska se centra principalmente en trasladar mercancías desde los puertos marítimos y aeropuertos hacia sitios industriales y consumidores, en lugar de transportar grandes volúmenes a largas distancias como en los Lower 48. Es un rol mucho más restringido, y Alaska dispone de tan solo 3.589 kilómetros de carreteras designadas en el Sistema Vial Nacional, lo que representa únicamente el 12,6% de su red pública total. Es una red relativamente limitada, y menos tráfico de mercancías circula por ella que en otros estados. Esto implica que los peajes canadienses afectarían a un segmento crucial, aunque relativamente reducido, del tráfico. Claro, eso suponiendo que la Columbia Británica logre implementar esos peajes. Para lograr esa victoria simbólica, la Columbia Británica tendría que navegar por un verdadero campo minado jurídico y logístico. Comencemos por el aspecto legal. El sistema de peajes propuesto enfrenta un importante desafío jurídico: un tratado existente entre Canadá y Estados Unidos, que se refiere específicamente al Alaska Highway. El Alaska Highway es un tramo vial de 2.230 kilómetros que constituye la principal ruta terrestre que conecta Alaska con el resto de Estados Unidos. Construido durante la Segunda Guerra Mundial como vía militar, hoy es el vínculo esencial para residentes, industrias y turistas. La ruta atraviesa algunos de los paisajes más remotos y accidentados de América del Norte, con condiciones climáticas y de carretera que la hacen parecer más un desafío de supervivencia que un paseo panorámico. Exploraremos esta ruta en detalle más adelante. Por ahora, volvamos a la razón por la que este sistema de peajes tendría problemas legales. En virtud del tratado mencionado, a Canadá se le prohíbe explícitamente imponer peajes en cualquier tramo del sistema vial utilizado para el transporte de mercancías entre Estados Unidos y Alaska. El artículo 2 de dicho tratado estipula: el Canadá no impondrá ningún peaje vial, ni permitirá que se cobre tal peaje por el uso de estas carreteras por vehículos o personas. No hay nada más claro. Además, esto incluye no solo la imposición directa de cargos, sino también cualquier cargo indirecto, bloqueando efectivamente los peajes en la ruta destinada al transporte de mercancías. El tratado busca facilitar un transporte fluido e ininterrumpido a lo largo de esta vía crítica, que, como ya se ha mencionado, es el único vínculo terrestre entre Alaska y el resto de Estados Unidos. El acuerdo de 1977 garantiza asimismo que Estados Unidos y Canadá mantendrán conjuntamente el Alaska Highway, con Estados Unidos financiando su reconstrucción y Canadá supervisando su mantenimiento. La implementación de peajes no solo violaría estos términos, sino que también complicaría la cooperación en el mantenimiento de la infraestructura prevista en el acuerdo. El precedente jurídico establecido por este tratado implica que los peajes propuestos por EBI podrían contravenir los acuerdos internacionales, forzando a la Columbia Británica a enfrentar una batalla diplomática y legal. Pero, dada la aparente determinación de la provincia para contraatacar, no sería sorprendente que su primer ministro encontrara una astuta vía para sortear estos obstáculos. En cuanto a los desafíos logísticos, o mejor, técnicos, los planes de la Columbia Británica podrían encontrar varios inconvenientes. Para empezar, la provincia actualmente no cuenta con ninguna estación de peaje en sus rutas hacia Alaska, probablemente debido al tratado ya mencionado. Pero aun si se sortearan las barreras jurídicas, la implementación técnica no sería tan sencilla como parece. Como señala Ranj Pillai, primer ministro del Yukon, otra provincia que contempla la posibilidad de peajes, la instauración de peajes requeriría una infraestructura completamente nueva. Imaginen las cabinas de peaje, el personal para operarlas y, sin duda, nuevas regulaciones para implementar el sistema. Debemos examinar nuestras acciones y las herramientas legales de las que disponemos para tomar estas decisiones, declaró Pillai, dando la impresión de que estaba a punto de abrir una caja de Pandora. Decir algo y poner en práctica el sistema son dos cosas muy distintas. Sin embargo, Myers no parece compartir la opinión de Pillai. Aunque no es partidario de los peajes para su estado, no considera que la implementación sea ciencia de cohetes. Después de todo, los camiones ya deben detenerse en las básculas para controles de seguridad, por lo que añadir casetas de peaje no representaría un salto enorme.
No obstante, Myers no es el único reticente ante estos peajes. Jamie Benson, directora ejecutiva de la Asociación de Transporte por Carretera de Alaska, también expresó serias inquietudes. Afirmó que la propuesta aumentará considerablemente los costos de transporte, perturbará las cadenas de suministro y hará que los precios de productos esenciales de los que dependen los alaskianos se disparen. Benson instó a los responsables provinciales a recordar la estrecha relación entre Alaska y la Columbia Británica, esperando que los gobiernos federales puedan encontrar una forma de evitar estos aranceles, presiones y posibles escenarios. Parece que la presión aumenta desde todos los frentes. Pero ¿saben quién no se preocupa por esa presión? Los habitantes de Canadá. Tomemos por ejemplo a los residentes del Yukon. Ellos no esperan pasivamente a que todo se resuelva. Son creativos en su respuesta. Pillay ha escuchado a residentes que proponen prácticamente un plan de acción, que incluye ideas como prohibir a los atletas de Alaska participar en los próximos Arctic Winter Games. Y si eso les parece audaz, algunos yukonianos incluso sugieren prohibir el acceso a nadie menos que a Donald Trump Jr. Sí, has oído bien. El hombre conocido por sus cacerías en el territorio podría aparecer en la lista de prohibido el acceso, y sin duda tendría que recuperar su lugar. Estas ideas no convencionales pintan un panorama bastante claro. Canadá no retrocederá. Incluso si Trump ha suavizado algunas de sus amenazas tarifarias iniciales, EBI se mantiene firme. No toleraremos estas amenazas e incertidumbres permanentes. Defendemos a los canadienses. La propuesta de peaje, aunque por el momento sea sobre todo simbólica, dice mucho. El número de camiones afectados podría ser reducido, pero el mensaje es fuerte y claro. Canadá está frustrado y listo para defender sus intereses. Esta frustración acumulada nos lleva a preguntarnos, ¿hasta dónde podría llegar Canadá? ¿Podría cortar completamente a Alaska? Tratemos de hipotetizar un poco. Si Canadá quisiera aislar a Alaska del resto de Estados Unidos, tendría que perturbar las rutas clave de transporte y suministro. Así es como, teóricamente, podría suceder. Hipótesis de un bloqueo total. En primer lugar, bloquear el acceso terrestre. Con los peajes de los que se ha hablado, Canadá ya da un paso en esa dirección. Pero un verdadero bloqueo implicaría algo mucho más radical. Cerrar el Alaska Highway, cortando el único vínculo terrestre principal entre Alaska y los 48 estados inferiores. Como se ha mencionado, esta ruta es vital para todo, desde combustible hasta alimentos e industria en Alaska. Imaginen el caos si Canadá decidiera cerrar esta ruta. Después de todo, Alaska ya enfrenta problemas de accesibilidad. Algunas partes del estado más extenso de Estados Unidos, como la ciudad de Hyder, dependen completamente de la infraestructura canadiense. No se puede llegar a Hyder sin pasar por Stewart, en la Columbia Británica, o sin tomar un hidroavión. Cerrar esa ruta aislaría comunidades enteras. Sume a ello que algunas zonas de Alaska solo son accesibles por carretera a través de Canadá, como Haines y Skagway, y entenderán cómo el cierre de la autopista perturbaría toda la región. Pero seamos realistas, ¿podría Canadá llegar a tanto? Técnicamente sí. Aproximadamente el 80% del Alaska Highway atraviesa su territorio, lo que le otorga un considerable poder de negociación. Sin embargo, un bloqueo significaría cerrar una ruta esencial, por donde transitan casi todas las mercancías y servicios que entran y salen de Alaska por tierra, con consecuencias significativas. El impacto económico sería enorme, afectando no solo a Alaska, sino también a las empresas canadienses. Pero una cosa es clara, Canadá ya está harto de las amenazas tarifarias constantes. Cerrar el principal acceso vial a Alaska puede parecer extremo, pero si las tensiones siguen aumentando, ¿quién sabe? El Alaska Highway podría transformarse en una contienda geopolítica sumamente tensa. Si Canadá quisiera intensificar aún más la presión, bloquear el acceso marítimo sería un auténtico golpe de efecto. El Inside Passage de Alaska se extiende por 800 kilómetros a lo largo de la costa pacífica, ofreciendo fiordos llenos de vida, glaciares espectaculares e islas exuberantes. Magnífico, sin duda, pero sobre todo esencial. Más del 90% de la carga destinada a Alaska transita por vía marítima, y esta ruta es un eslabón clave en la red logística del estado. Si Canadá decidiera cerrarla, las repercusiones serían inmediatas. Esta vía protegida permite a buques graneleros, barcos pesqueros y ferries evitar las aguas turbulentas del océano abierto. Bloquear el Inside Passage obligaría a los barcos a tomar una ruta mucho más larga, complicada y menos eficiente, convirtiendo la situación en una pesadilla logística, especialmente para la industria de cruceros. En 2023, un récord de 1,65 millones de pasajeros navegó por estas aguas para descubrir el sureste de Alaska. Si Canadá cerrara este acceso, se desataría una verdadera crisis turística.
cancelación de excursiones, pérdidas financieras masivas y pasajeros varados en puertos canadienses. El impacto en la industria de cruceros sería colosal, transformando esta joya turística en un campo de batalla económico. Además, está el terminal de ferry de Prince Rupert, un punto de paso esencial para los alaskianos que viajan al sur. Si Canadá decidiera cerrarlo, cortaría literalmente uno de los principales enlaces entre Alaska y los Lower 48. Y no solo eso, este terminal alberga el primer centro de predespacho aduanero marítimo del mundo, donde las aduanas estadounidenses realizan inspecciones directamente en suelo canadiense. Su cierre complicaría no solo el desplazamiento de los residentes de Alaska, sino también el proceso aduanero entre ambos países. ¿Llegaría Canadá realmente a tanto? Una vez más, no se puede descartar. Bloquear el acceso marítimo sacudiría a Alaska y, por extensión, a Estados Unidos hasta sus cimientos, con repercusiones mucho más allá de las aguas territoriales. Canadá juega a largo plazo y, con el Inside Passage y el terminal de Prince Rupert bajo su control, posee activos fundamentales para inclinar la balanza. En cuanto al transporte aéreo, la situación es algo menos crítica. Es cierto que Alaska depende fuertemente del tráfico aéreo, pero la influencia de Canadá en este ámbito se basa más en complicaciones sutiles que en perturbaciones directas. El punto clave es que los vuelos comerciales y militares entre Alaska y los Lower 48 frecuentemente atraviesan el espacio aéreo canadiense. Si Canadá decidiera restringir esos derechos de sobrevuelo, los aviones tendrían que tomar rutas más largas y costosas, ya sea por el Pacífico o por el Ártico. Esto complicaría la logística y encarecería el combustible, pero no supondría un golpe fatal. En realidad, la infraestructura aérea de Alaska continuaría operando, simplemente con algunos desvíos adicionales y, sin duda, algunos pasajeros descontentos. Eso sí, el tráfico aéreo depende en gran medida de la coordinación con el control aéreo canadiense. La buena relación entre las autoridades aeronáuticas de ambos países garantiza la fluidez de los vuelos. Si Canadá decidiera perturbar este sistema, se registrarían retrasos, pero sin un caos real. La verdadera complicación surgiría de desvíos de emergencia. Los aviones con destino o procedentes de Alaska podrían verse forzados a aterrizar en Canadá en caso de problemas, y es ahí cuando la cooperación se volvería crucial. Aún en ese escenario, sin embargo, serían contratiempos temporales más que un cambio drástico. Impacto en el comercio y la economía. Lo que no es temporal, en cambio, es la influencia de Canadá en el comercio y los intercambios de Alaska, y es ahí donde podrían producirse los verdaderos estragos. Una gran parte del suministro de alimentos, combustible y bienes de consumo de Alaska transita por Canadá. Imaginen por un momento que Canadá impusiera tarifas exorbitantes, cerrara algunos puestos fronterizos o bloqueara rutas comerciales clave. No se trataría solo de un inconveniente, sino de un verdadero desastre económico. Alaska se enfrentaría a una escasez de combustible, materiales de construcción y otros productos esenciales, con un disparo de costos en tiempo récord. Canadá posee aquí una palanca de gran peso, sobre todo gracias a su control sobre las infraestructuras ferroviarias y de carga. No existe una conexión ferroviaria directa entre Alaska y los Lower 48, lo que significa que todas las mercancías inevitablemente pasan por los ferrocarriles canadienses. Además, el puerto de Vancouver juega un papel crucial, gestionando una gran parte de las expediciones hacia y desde Alaska. Ya sea alimentos o combustible, todo transita por los puertos y ferrocarriles canadienses antes de llegar a su destino. Si se interrumpiera ese enlace, todo el sistema logístico de Alaska se derrumbaría. Pero no es un camino de un solo sentido. Cada año, los intercambios comerciales entre Alaska y Canadá superan el $1,000 millones. Alaska exporta aproximadamente $596 millones hacia Canadá e importa mercancías por $753 millones. En otras palabras, un bloqueo perjudicaría también la economía canadiense. Aunque Canadá ya busca diversificar sus socios comerciales para reducir su dependencia de Estados Unidos, tal perturbación económica dolería, y no solo un poco. Pero el verdadero costo de un bloqueo total de Alaska no sería solo económico. Impactaría directamente a las personas, familias y pequeñas ciudades que dependen de un comercio transfronterizo fluido para sobrevivir. Según las últimas estadísticas, más de 20,000 empleos en Alaska están vinculados a los intercambios con Canadá, sin contar los 4,350 trabajadores empleados por empresas canadienses instaladas en el estado. No son solo cifras en un informe, son familias que dependen de esos ingresos para alimentarse, pagar sus cuentas y mantener un estilo de vida ya exigente. Si se eliminan esos intercambios, su futuro se vuelve incierto. Con todo esto en mente, ¿podría Canadá realmente llegar a imponer un bloqueo total de Alaska? ¿A qué nivel de presión tendría que estar sometido para tomar una decisión tan radical? Y, sobre todo, ¿cómo reaccionarían los Estados Unidos?
tanto ante los peajes propuestos como ante un eventual cierre de las rutas comerciales? Compartan sus reflexiones en la sección de comentarios a continuación.